Efectivamente, Marjorie, a las 7:17 de la mañana ya está con nosotros Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, más un conocedor de la política nacional. Señor Aveledo, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Encantado de estar aquí. Hay muchos temas sobre los cuales queremos, conocer su opinión como voz experta, además, y calificada en materia política en nuestro país. Recientemente se realizaron las primarias. Se escogieron ya los candidatos a las elecciones de gobernadores que ya tienen fecha, 15 de octubre, dijo ayer el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay preocupación por lo que pueda ser el estatus de la unidad de cara a ese proceso electoral. ¿Por qué? Se conocen algunos ejemplos, por ejemplo, lo ocurrido en el estado de Aragua. Se anuncia que Ismael García se alza con la candidatura en el estado de Aragua. Sin embargo, ha habido en redes sociales una disputa. Vamos a tratar de leer, por favor, a continuación algunos de los tweets que escribe la cuenta oficial del partido Primero Justicia a propósito de estos resultados en el estado de Aragua. Y dicen, entre otras cosas, lo siguiente: denunciamos que Ismael García pretende torcer la voluntad del pueblo de Aragua actuando como lo hacía cuando estaba en el oficialismo. Además dice que no avalaremos el fraude que Ismael García pretende hacerle a los aragüeños. Ganamos la elección y la vamos a defender en la calle. Hacemos responsable a Ismael García y a sus prácticas al estilo del oficialismo de lo que sucede electoralmente en el estado Aragua. Las primarias están hechas para que el pueblo decida, no para que algunos partidos políticos del pasado se roben la voluntad del pueblo. Entre tanto, los partidos Voluntad Popular y Acción Democrática respaldan el triunfo de Ismael García y aseguran en la cuenta de Twitter de Voluntad Popular: Aragua se expresó y nuestro candidato Ismael García es el abanderado unitario a gobernador. Entre tanto, Roberto Marrero, dirigente del partido Voluntad Popular, informa lo siguiente: ya confirmado con el 100% de las actas, se puede constatar en la comisión de primarias que Ismael García ganó la candidatura en el estado Aragua. Esta disputa, ¿qué mensaje le envía a los electores, señor Aveledo? Bueno, que no todo el mundo se adapta a las reglas, que hay gente que toma las cosas con más pasión que otros. En realidad, casi todas las elecciones ocurrieron sin ningún inconveniente, inclusive en sitios donde hubo cambios, bueno, muy drásticos con relación a lo que había sido la tradición política de esa región. Como Zulia, por ejemplo. Como el Zulia, por ejemplo. Yo creo un ejemplo rápidamente, tanto de Evelyn Trejo como Manuel Rosales, como voceros de Un Nuevo Tiempo, reconocieron el resultado. Y yo creo que esa ha sido la tónica general. Y eso es lo que hay que apreciar, que en momentos como este tan difíciles, de tanta adversidad, la unidad hizo unas primarias, escogió sus candidatos de esa manera. Solamente en 4 lugares hubo acuerdos unitarios. A mí me hubiera gustado que hubiera en más, pero solamente en 4. Y sometió a la gente la decisión, y así lo hizo. Los sitios donde no se ha podido, entiendo hasta ayer que eran Aragua y Amazonas, donde había todavía diferencias, porque era muy pequeño el margen y ambos lados se atribuían el triunfo. La Comisión Electoral es muy seria, yo creo que ha actuado con mucha seriedad y resolverá lo que proceda en esos casos. Y yo creo que en este momento lo importante es ver las cosas en perspectiva. Estas son elecciones regionales, pero con un significado nacional muy importante. ¿Por qué? Porque de que haya cambio político en Venezuela, un paso hacia el cual estas elecciones deben servir, de eso va a depender que haya efectivamente un respeto a la Constitución, que es la que tiene el Estado federal y descentralizado. El Estado federal descentralizado en Venezuela depende de la Constitución, y esa es la que queremos hacer respetar en todo caso. Pero cuando hay, doctor Aveledo, cuando hay voces en el país, sobre todo voces en el seno de la oposición, que critican el hecho de que se esté participando en este proceso electoral, cuando hay personas que no se sienten copartícipes de ir a un proceso de elección de gobernadores y ven actitudes de este tipo, partidos importantes de la Mesa de la Unidad, peleando, como coloquialmente se dice, a cuchillo, por una candidatura, acusándose de prácticas oficialistas, de partidos del pasado, etcétera, etcétera, y partidos, estoy hablando de que integran incluso el G4 de la Mesa de la Unidad. Eso no podría dejar heridas y cicatrices profundas en la voluntad de participación que tengan algunos venezolanos. Yo creo que la unidad ha ido superando todas las pruebas que se le han presentado, algunas pruebas que son muy duras y muy empinadas, ¿no? Y la
las ha ido pasando. Es como esas vueltas ciclísticas, esas carreras de ruta, ¿no? Que tienen unas etapas que son de más cuesta, más empinadas, más difíciles. Bueno, y la mesa las ha ido pasando una tras otra. Yo creo que hay que apreciar todo lo obtenido, ver esto como excepcional y más bien instar a quienes están en este momento, bueno, por las pasiones del momento, que se desbordan, pues, dando ese tipo de argumentos, recordarles que hay una responsabilidad que es mucho más grande, una responsabilidad que es con el país, y que precisamente para poder llevar a todos nuestros electores, que es la mayoría del país, a votar en la elección del 15 de octubre, hace falta, en primer lugar, unificar a todo el mundo, y es decir, no solo vale el respaldo que te llevó a ganar la candidatura, sino el de todo el mundo, sino además dar un mensaje positivo y constructivo, porque los que son campeones hoy en la interna, si no unifican a todos, pues van a quedar subcampeones el 15 de octubre. Que es la real elección. Y que es la elección de verdad. Y el subcampeonato no es consuelo. Yo creo que hay que quedar campeón también ese día, porque además eso, el país se juega mucho, ¿eh? Se juega mucho y lo que se juega es la vigencia de la Constitución. Pero por eso le insisto con la pregunta, doctora Veledo, la cohesión a lo interno de la Mesa de la Unidad. Por ejemplo, ha sido pública la posición de una dirigente importante de la oposición venezolana, como lo es María Corina Machado, criticando la participación de la oposición en este proceso electoral, porque ella ha denunciado que no se puede legitimar lo que se ha calificado como una dictadura, no se puede legitimar un Consejo Nacional Electoral que ha sido denunciado de realizar fraude recientemente en el proceso constituyente y que la oposición estaría avalando todas estas cosas con su participación. Con todo respeto, pues yo no he visto a nadie que avale eso. Justamente el argumento que ha presentado la mesa para participar en la elección es precisamente el luchar con todas las armas democráticas posibles, por todos los medios lícitos de lucha política posible, para justamente revertir la situación, para cambiar la situación del país. La calificación que se hace acerca de la situación del Estado de Derecho en Venezuela y de la situación de la democracia y la Constitución es compartida por todos. Y el medio de lucha escogido, que es el medio pacífico, cívico, es compartido por la casi totalidad. Y esa es la responsabilidad que tenemos por delante, y yo creo que eso es lo importante. Aquí hay, es verdad, una especie de estructura antisísmica, que cuando hay movimientos telúricos, pues se mueve más que otros lugares, porque no es rígida la Mesa de la Unidad, porque es plural, porque es diversa. Pero también ha demostrado que ha sido coherente cuando hace falta, y que ha ido superando pruebas una tras otra, y esta también la superará. ¿Y usted ve, doctora Veledo, en este momento, usted ve que hay disposición del venezolano, mayoritariamente hablando, para ir a votar el próximo 15 de octubre, o nota cierta apatía en el electorado? Yo creo que hay distintas franjas en el electorado. Hay mucha gente que está dispuesta a ir a votar, yo creo que la mayoría. ¿Por qué? Porque ese es su hábito, porque es su costumbre, porque eso es la manera venezolana de resolver los problemas. Hay otros que tienen desconfianza. El gobierno ha sido tenaz en una estrategia de estimular la desconfianza. ¿Para qué? Para producir, por un lado, desánimo, desaliento y desmovilización, y por otro lado, para producir desesperación entre los que pueda desanimar, que considera que es un número más grueso, meterlos en la casa, que no se muevan, que no actúen, y a los que pueda desesperar, invitarlos a que hagan cosas, aventuras, a que incurran en la violencia, que es el terreno que el gobierno prefiere porque lo despacha con mucho más facilidad. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero para el regreso me gustaría, por favor, también su análisis, porque de cara a lo que va a ser esta elección de gobernadores el próximo 15 de octubre, recientemente, antes de irse de viaje, por cierto, el presidente Nicolás Maduro dijo que todo gobernador debería subordinarse al poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente, so pena de ser destituido quien no lo haga. ¿Cómo va a dejar esto a los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Ramón Guillermo Aveledo continúa con nosotros.
7:30 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, continúa con nosotros. Doctor Aveledo, sus cuentas en redes sociales para compartir con nuestra audiencia. @Aveledo Unidad en Twitter, solo esa tengo. No tiene Instagram. No tengo Instagram ni tengo Facebook. Ponemos a su completa disposición @GaboBZLA, abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram con el mismo usuario. Tampoco manejo cuenta en Facebook, así que si hay alguien con ese nombre, no lo siga. Dejamos pendiente el segmento anterior, doctor Aveledo. El presidente Nicolás Maduro dijo recientemente que él sugería que todo gobernador electo debía subordinarse a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, y quien no lo haga, pues podría ser destituido del cargo para el cual fue recientemente electo, porque habló de los gobernadores cuando estén bajo la figura de gobernadores electos. ¿Cómo deja esto a quienes resulten electos por la oposición venezolana? Bueno, lo primero es cómo deja esto el presidente de la República, que lo deja muy mal. En primer lugar, ¿para qué dice eso? Dice eso para continuar la estrategia de desanimar a la gente de que la elección no vale la pena, para disminuir el número de electores de tal manera de que una minoría pueda ser la que determine los gobernadores de Estado. En segundo lugar, ¿por qué lo dice? Porque no cree en la democracia. No cree en la democracia y en la Constitución, porque los gobernadores electos, ¿a quién deben obedecer? ¿De quién son subordinados? En primer lugar, de la Constitución, que es la que dice cuáles son sus competencias, cuáles son sus atribuciones, y eso es lo primero que todo. Y en segundo lugar, naturalmente, del pueblo de sus estados, del pueblo de sus regiones, que es el pueblo que les da un mandato. Los funcionarios elegidos son empleados de la gente los elige, la gente los puede quitar, la gente les paga el sueldo. Todas esas cosas, el presidente Maduro ha dado demostraciones de no comprenderlas. Y por cierto, está en un viaje donde va a encontrar muy pocos buenos consejeros, porque todos los que están por ahí no son gobernantes electos, o son gobernantes electos en pequeñas cúpulas, en pequeñas camarillas. Son más del modelo que él tiene en la mente que del modelo que predomina en el mundo entero. Pero en la realpolitik, doctor, en la práctica, con una Asamblea Nacional Constituyente decidiendo, tomando decisiones que además son avaladas por la institucionalidad actual del Estado venezolano, incluyendo no solo el poder ejecutivo, sino el poder electoral, el poder moral, el poder judicial, que es importante para avalar este tipo de decisiones, pues, ¿cómo quedaría realmente esto en la práctica, lo que pueda o no decidir o hacer un gobernador recientemente electo que decida no subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿En qué estatus lo dejaría? Mira, este punto es muy importante porque usas la expresión realpolitik que me parece muy oportuna. Porque justamente la rebelión que el gobierno tiene es contra la realidad. Este gobierno confunde sus deseos con la realidad. Ha inventado una asamblea constituyente que no está en la Constitución y que, buscando con ella tener una legitimidad que no la adquirió ni nacional ni internacionalmente, lo que ha hecho es retroceder en ambos campos. Bueno, hay la ilusión en el gobierno de que esa es la realidad. El gobierno no atiende a la realpolitik porque no comprende la vida real y la política de la vida real, tampoco la real economic, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad económica se lo come todos los días y nos come a todos los venezolanos y el gobierno sigue sin poner atención. La realidad es la contención mayor, la querella principal del gobierno. El gobierno, su pleito no es con la oposición, no es con el imperio. El pleito del gobierno es con la realidad, una realidad que no admite. Y el resultado es lo que estamos viendo, porque la crisis política, la consecuencia que tiene es que obstaculiza, entraba la solución de la crisis económica y social, que es la que afecta a todos los venezolanos y que es la verdadera razón del descontento, es la verdadera razón de la impaciencia de la gente, la verdadera razón de la desconfianza en el poder, no solo por parte de quienes no habíamos votado por este gobierno, sino por parte de gente que votó por él, porque esos números, tanto los números electorales del 2015 como los números de las encuestas, lo que indican es que mucha gente que votó por Maduro en su elección original
ya está no solo decepcionado, sino además desesperado. Pero se mantiene todavía, según esos mismos estudios de opinión, un piso bastante fuerte de apoyo todavía al gobierno nacional, que algunos dicen podría estar entre 15 y 20, 25%. Bueno, que es muy poquito para un presidente que ha tenido esos niveles de respaldo y es muy poquito con relación al país entero. Pero fíjate tú, si era un error gobernar excluyendo a una parte del país, cuando tú tenías el 80% y la parte en contra era el 20%, ¿cómo va a ser sensato gobernar excluyendo al 80% de la población? O en el mejor de los casos, al 75%, si fuera el 25%, sí. Que es como el piso más alto en donde ha estado el gobierno. El sistema de la imposición, el sistema de la exclusión, el sistema de la división es la raíz del fracaso de las políticas de este gobierno. Eso es lo que hay que corregir. Si el gobierno puede irse encerrando cada vez más en el rinconcito de respaldo que le queda, pero siempre está allí la realidad tocando a su puerta. Ojalá que lo que no pase, o sea, que el momento que la realidad derrumbe la puerta no haya como con el muro que evita las inundaciones en algunas ciudades, ¿no? Usted hizo referencia a la comunidad internacional, al Concierto de Naciones. Recientemente, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas alertó sobre posibles violaciones a los derechos humanos en nuestro país y pidió una investigación internacional para verificar y constatar lo que ya presupone en el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Esto lo ha venido denunciando también muchas ONGs en Venezuela y fuera de nuestro país, pero la respuesta que se dio desde el sector oficial fueron específicamente dos. El canciller Arreaza dijo que prácticamente el Alto Comisionado es un vocero de la derecha venezolana, y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos está empleando un falso positivo en contra del gobierno nacional. ¿Usted qué opinión tiene? Pues mira, lo que se traduce de esas declaraciones es como el que dice que el profesor me tiene rabia, tiene que ver conmigo, ¿no? Cuando a un muchacho lo califican mal, la tiene que ver conmigo. Pero no es nada más el Alto Comisionado, es la Comisión reiteradamente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero además son muchos países que lo hacen individualmente, lo hace la Unión Europea. Lo que ha ocurrido recientemente, Gabo, que en una semana recibieron a Julio Borges, el presidente del gobierno español, el presidente de Francia, la primera ministra de Gran Bretaña y la canciller federal de Alemania, solo puede significar tres cosas. Uno, la situación venezolana es una preocupación mundial. Dos, la oposición venezolana y la Asamblea Nacional son reconocidas internacionalmente. Y tres, el gobierno venezolano está en el suelo, en el último grado del desprestigio para que los gobiernos reciban a la oposición con esa naturalidad. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, doctor, pero agradecido de que haya tenido la gentileza agradecido estoy yo de compartir estos minutos con nosotros. Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. 7:38 de la mañana, pausa comercial. Al regreso hay mucho más de Primera Página. Usted está viendo Primera Página.